Queremos darle la bienvenida a todos ustedes, mis queridos hermanos, porque están entrando ya un poquito tempranito, justo a la hora de iniciar el tema de esta tarde. Quisiéramos darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder iniciar un sábado más. Este tema que vamos a tener hoy básicamente es sobre recepción de sábado y no solamente, no es que de eso vamos a hablar, sino que es en ocasión de la recepción del sábado. De manera que estamos muy contentos y más contentos estamos, y de manera personal lo digo también, por la invitación que la hermana Alexandra, nuestra directora de este grupo, hizo al pastor Enrique Rosenthal. Es para nosotros, para mí particularmente, sé que para todos los demás hermanos y los que no han entrado todavía y están entrando y nos están siguiendo a través de YouTube, es un verdadero privilegio, pastor, que usted esté con nosotros. Sé de que el Señor lo ha usado tremendamente en el pasado, en la exposición de las profecías bíblicas. De manera accidental, voy a contar esta anécdota, de manera accidental, yo no conocía al pastor Rosenthal hasta que de manera accidental, en eso de andar investigando alguna cosita de Daniel, alguna cosita de Apocalipsis, me encontré con una página interesante, navegando del pasado al futuro. Eh, una tremenda página de contenido que yo les invito a los que puedan entrar a esa página y bajar, porque también están los materiales en PDF o usted puede leerlos en línea. Tremendos materiales proféticos acerca de la descripción de las profecías del profeta Daniel, del libro del profeta Daniel y del libro de Apocalipsis. Sé que pocos saben de la existencia de esa página porque no tenemos ese problema en nuestra iglesia, que no la mayoría se interesa tanto por el estudio, pero creo que estamos viviendo en tiempos diferentes, tiempos en los que comienza a haber un hambre espiritual y los hermanos están preguntando, están queriendo conocer más de Dios. Por esa razón, le damos la bienvenida al pastor Enrique Rosenthal. Le agradecemos por apartar este tiempo especial para compartir con el pueblo de Dios las verdades bíblicas para el tiempo de hoy. En nombre del Ministerio Pregoneros de Justicia que dirige la hermana Alexandra y este su servidor y todos los hermanos que formamos parte de este grupo, le damos la bienvenida, Pastor Rosenthal, y gracias por estar con nosotros. Y antes de que usted entre a la disertación de la palabra de Dios, voy a pedir a todos que por favor inclinemos nuestros rostros o elevemos nuestro pensamiento al cielo para que tengamos una oración. Nuestro buen Dios y Padre eterno, te agradecemos en esta hora muy especial por la oportunidad que tú nos das de poder reunirnos como un día nos reuniremos para adorarte, Señor, allá en el cielo. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de entrar en las horas sagradas y santas de un día que escogiste desde la creación, como es el sábado. Permítenos, Señor, disfrutar ahora de la palabra santa que trae que viene a través de los labios del pastor Enrique Rosenthal. Te pedimos, Señor, que nos unjas con el Espíritu Santo y que unjas al predicador de tu palabra y que a nosotros nos dé sabiduría, entendimiento para comprender, Señor, el mensaje de esta hora. Quédate con nosotros en este momento y ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra con regocijo, con amor, con entusiasmo y con decisión de seguir hacia adelante, hacia la Canaán celestial. Perdona nuestros pecados, límpianos con la sangre de nuestro Salvador Jesús, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Bienvenido, pastor, y ahora sí, el tiempo es para usted. Muchas gracias. ¿Me puede escuchar bien ahí, al otro lado de la línea?
Sí, perfectamente, pastor. Escucha bien, pastor. Bienvenido, Muy bienvenido. bien. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, feliz sábado a todos los que nos están viendo. Allá en Europa ya está comenzando. Aquí donde yo me encuentro en Sudamérica aún tenemos sol. Ustedes están viendo aquí al fondo, el sol aún brilla. Y es un gusto poder compartir con todos ustedes un tema. Estoy muy agradecido de que me han invitado a este importante programa para compartir un tema bíblico profético que yo creo que es muy importante para nuestro tiempo. Lo he titulado Salvar la tierra o salvar a sus habitantes. Sucede que hoy en día el mundo está lleno de desastres naturales que están aumentando tanto en frecuencia como en intensidad. Y el mundo está realmente sufriendo, la humanidad está siendo azotada. Hay diferentes teorías, hipótesis y creencias. ¿Por qué hay todos estos desastres naturales? ¿Cuál es su razón? Y yo les quiero contar que la Biblia había descrito en Lucas 21, los versículos 25 al 31, que antes que vendría Jesucristo a la tierra iba a haber una época muy difícil para la humanidad, donde la tierra iba a estar angustiada y las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y luego nos habla del retorno de Jesucristo. Así que en el contexto del tiempo del fin, vemos que realmente cosas muy graves ocurrirán con nuestro planeta Tierra. Y ocurre que hay hoy en día diferentes élites que culpan al ser humano y a sus actividades industriales, por ejemplo, la emisión del dióxido de carbono, el famoso CO2, para todo lo que está ocurriendo ahora, el cambio climático, el calentamiento global. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde se origina esto? ¿Cuál es el origen de todo este problema y qué solución existe? La pregunta es si hay una solución para los seres humanos. Yo creo que sí, y vamos a descubrirla también en este tema. Tenemos que entender que siempre a lo largo de los siglos y de los milenios hubo desastres naturales de todo tipo. Es algo que la humanidad ya está acostumbrada y básicamente desde el tiempo del diluvio, según nos describe la palabra de Dios. En ese lapso de tiempo hubo y hay este tipo de problemas en la naturaleza, en la creación, en la tierra, con una creciente intensidad. Yo les quiero preguntar cuál es, según Dios, el origen de todos estos problemas medioambientales. Quiero leer con ustedes 3 versículos. Les invito a abrir primeramente Isaías 24. Y aquí encontramos una primera descripción. Isaías 24. He aquí que el Señor vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Versículo 3. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque el Señor ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Dice en Isaías 24 una profecía muy importante acerca de la razón por la cual existen tantos problemas medioambientales. Dice el Señor en el versículo 1 de Isaías 24 que Dios vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Versículo 3. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque el Señor ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra,
y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Y ahora viene la razón de estos problemas medioambientales. Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Vamos a un segundo versículo donde Dios describe lo mismo en Oseas 4, 1 al 3. También aquí la palabra de Dios en Oseas 4, 1 al 3 nos describe cuál es la razón por todos los desastres naturales y los problemas medioambientales. Dice aquí el versículo 2, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Qué triste. Aquí nos indica con claridad una vez más que el problema es la rebelión del ser humano y la transgresión de la ley. Vamos a un tercer artículo para dejar esto bien claramente establecido. Bien, seguimos con problemitas de comunicación, pastor. Jeremías 9. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Muy bien. Jeremías 9, 12 y 13 dice, ¿por qué causa la tierra ha perecido y ha sido asolada como desierto hasta no haber? Dijo el Señor, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. En los 3 versículos, una misma verdad descrita. Por causa de la transgresión de las leyes de Dios, vino la contaminación, tanto literal como también espiritual que existe en este mundo. Por causa de haber dejado la ley de Dios. Y Oseas nos había dado varios ejemplos, mentir, matar, hurtar, adulterar, etc. Por esa causa, es decir, por la transgresión de la ley. Esa es la razón bíblica del origen de todos los problemas medioambientales. Y les quiero explicar esto un poquito más. El primer fin del mundo, según la palabra de Dios, fue el diluvio. El diluvio destruyó la tierra. En Génesis 7:11 dice que la tierra fue rota. En el Génesis 9, versículo 11 dice que la tierra fue destruida. La tierra fue realmente dañada en su esencia durante el diluvio, que era el primer fin del mundo. 3 cosas fueron destruidas o cambiaron en aquel entonces. Número 1, el sol se volvió dañino, porque comenzó a quemar y a enceguecer a las personas, porque la capa protectora que Dios había puesto en el segundo día de la creación se había desaparecido, vino abajo en el diluvio y ahora el sol comenzó a ser dañino para el ser humano. Número 2, el fundamento de la tierra, la base, se volvió totalmente inestable. La Biblia describe ahí en Génesis 4 de que en los versículos 19 al 24, que el fundamento mismo de la tierra fue destruido. Y desde entonces tenemos las consecuencias que son los terremotos, las erupciones volcánicas, maremotos, tsunamis, y todos estos problemas relacionados con una tierra inestable. Y el tercer problema que hubo en relación a la destrucción del planeta Tierra por causa del diluvio fue el clima que entró en rebelión. Hoy en día mucha gente dice, el clima está loco. Tienen razón. El clima hoy en día es hostil para el poblador de la Tierra. Tenemos vientos destructores, huracanes, tornados, tormentas de todo tipo,
nieve, granizo, hielo. Tenemos extremos de calor, extremos del frío, inundaciones, sequías. Realmente estamos viviendo en una situación muy difícil, pero aún así el mundo, la tierra, aún así es hermosa. Hay todavía tanta hermosura en las plantas, en los animales, en los paisajes, en el ser humano. De todas maneras, estas tres consecuencias tenemos en el planeta Tierra por causa del diluvio. Y estas consecuencias del diluvio están aumentando tanto en intensidad como en frecuencia y llega a un punto muy importante para entender, Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7, 1 al 3 nos habla de que los 4 vientos destructivos serán sueltos cuando Dios termine su obra aquí en la tierra de sellar a sus hijos en sus frentes. Y Apocalipsis 7, 1 al 3 nos describe que estos vientos destructivos y violentos vendrán sobre tierra, mar y la vegetación. Será una situación muy difícil, pero Apocalipsis 16 lo describe aún con más detalle, este momento cuando los vientos destructivos de las plagas son sueltos después de que Dios termine su obra en esta tierra de rescate y salvación de sus hijos que decidieron hacer su voluntad y recibieron en sus frentes el sello de pertenencia de Dios. Dice en Apocalipsis 16 que el clímax de la destrucción de la tierra provocado desde el diluvio lo experimentaremos durante el segundo fin del mundo, lo podríamos decir así. 1, la tierra inestable. Si ustedes analizan Apocalipsis 16, verán que ahí nos habla en el versículo 18 de un gran terremoto, cual no lo hubo jamás durante la 7ª plaga. Así que los terremotos que son frutos de la destrucción del mundo, del diluvio, crecen en intensidad hasta su clímax durante las 7 posteras plagas, con un terremoto tan grande jamás visto en la historia. También encontramos el clímax del clima en rebelión durante las plagas. Ya hemos visto hace unos instantes en Apocalipsis 7, 1 al 3, los vientos dañinos. El versículo 18 de Apocalipsis 16 nos habla de relámpagos y truenos. El versículo 21 de Apocalipsis 16 nos habla de un enorme granizo, como de 20 kilos, un granizo. Entonces también vemos aquí que el clímax del clima en rebelión, que comenzó durante la destrucción del diluvio, llega a su clímax durante las 7 posteras plagas, últimos eventos de la historia humana antes del retorno de Jesucristo. Y también encontramos en las plagas el clímax del sol que se volvió dañino, porque durante las plagas nos describe en el versículo 8 y 9 de Apocalipsis 16 que habrá un extremo en el calor en Apocalipsis 7, 16. Y habrá también un extremo en el frío, Apocalipsis 16, 10. Y también nos habla en el versículo 21 del granizo. Y granizo es un evento que ocurre cuando hace mucho frío. Lo que estamos intentando entender es lo siguiente. El primer fin del mundo, que fue el diluvio, nos lleva hacia el segundo fin del mundo, que es durante las plagas postreras, eventos finales antes del retorno de Jesucristo. La Biblia dice en Apocalipsis 11, 18, un versículo muy interesante, de que llegará el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Quiénes son los que destruyen la tierra? ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Vamos a analizar juntos. Algunos dicen hoy en día los culpables son
Los industriales por sus industrias y su contaminación. Otros dicen, son los ricos, porque ellos solo miran el rendimiento a costas del medio ambiente. Otros dicen, son las empresas transnacionales porque contaminan el mar, el aire, la tierra, con tantas cosas como el plástico, el petróleo, los químicos, la radioactividad. Otros dicen, no, son los generales de la tierra con sus bombas nucleares. Todos siempre dicen, son ellos, son aquellos. Ellos tienen la culpa, esos otros tienen la culpa. Pero tenemos que entender que en cierto sentido todos somos culpables. Somos culpables directamente por algunas de las cosas que están ocurriendo en el planeta Tierra. Si analizamos la contaminación del aire, del agua, de la tierra, esas son cosas que nosotros, los seres humanos, hemos provocado de una manera directa. La deforestación, el crecimiento de los desiertos, la minería extensa, los saqueos de los recursos naturales, renovables y no renovables de la tierra. Son todas cosas donde casi todos los seres humanos, de alguna manera, directa o indirectamente, somos culpables. Apocalipsis 11:18 dice que Dios va a destruir a los que destruyen la tierra. ¿Qué es la tierra? ¿A qué se refiere Dios cuando Él dice que la tierra será destruida? La tierra consiste en vida animal, vida de plantas, vida de los seres humanos, pero también aquí vemos que hay tanta destrucción en las plantas, modificaciones genéticas, en los animales también. ¿Cómo son tratados los animales? Con tanta violencia, cruelmente, en granjas y en criaderos, en transportes. Pero ¿qué es el ser humano? El ser humano también es parte de la creación de Dios, parte de esta tierra. ¿En qué sentido nosotros somos culpables también de destruir la tierra? Si nosotros como seres humanos somos parte de la tierra, la pregunta es, ¿destruimos nuestro propio cuerpo? ¿Destruimos nuestra propia salud? Quizás con hábitos malsanos, perjudiciales, quizás con vicios, con cosas que nos contaminan, drogas, hay tantas cosas. Cosas que nos destruyen el cuerpo. Así que podemos ser culpables en ser parte de la destrucción de la tierra. Yo pienso que nosotros como cristianos, hijos de Dios, como artistas también, debemos ser entre aquellos que intentamos ser parte de la tierra, intentar no con ni el medio ambiente y ni a nosotros mismos, nuestros organismos, con alimentos o bebidas, costumbres que son malos para nuestra salud. Quiero decir, nos lo exprese de esta manera. Les invito este versículo tan importante de 2 Corintios 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Las cosas que no se ven son eternas. ¿En qué debemos enfocarnos? Que sean las cosas que son temporales. Nosotros no debemos fijarnos en la casa, en el coche, las riquezas. Todas las cosas que vemos son pasajeras y pasar, que nunca van a pasar. Mateo capítulo 24, ya pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo pasará, cielos, tierra,
los seres humanos, las cosas materiales, va a pasar. Entonces, las palabras de Dios expresadas aquí en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, son eternas. Ellas no pasarán. Y nosotros debemos aferrarnos y mirar las cosas eternas, las que no pasarán. La Biblia, la palabra de Dios, sus promesas. Por tanto, nosotros debemos aferrarnos de las cosas eternas, de la palabra de Dios. De esta manera se cumple Colosenses 3, versículo 1 y 2. Miren conmigo, Colosenses capítulo 3, y veamos cuál debe ser la reacción del Hijo de Dios frente a todos estos problemas en la naturaleza, los desastres naturales, todo lo que está ocurriendo en esta tierra. Debe el Hijo de Dios no maldecir ni blasfemar. Es decir, tal como en el ejemplo de Job, él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. La misma reacción debemos tener también ahora en el tiempo del fin. Con tantos problemas medioambientales, destrucción de la naturaleza, calentamiento global, contaminaciones, problemas, también enfermedades, vientos destructores, todas esas cosas. ¿Y cómo debemos nosotros actuar como hijos de Dios? Siguiendo también el ejemplo de Job. Ahora, en el tiempo del fin, Jesús dijo que iba a haber muchas señales. Las encontramos en Mateo capítulo 24, los versículos 6 y 7 nos hablan de guerras, pestes, hambres, terremotos. Pero antes de eso, en Mateo 24, nos habló también de los engaños religiosos y espirituales que iba a haber. Por lo tanto, nos vemos enfrentados como hijos de Dios tanto frente a engaños religiosos y espirituales, como también a muchos eventos bélicos y medioambientales en esta tierra que todos tienen un propósito de distraer a los hijos de Dios y la humanidad de la preparación para la venida de Jesucristo, porque el Señor Jesucristo retorna en un cercano futuro. Ahora, yo les quiero hablar un poquito más acerca de lo que está ocurriendo actualmente y tratar de ponerlo en un contexto histórico profético del tiempo del fin. El cambio climático, o también llamado calentamiento global hoy en día, dice el ser humano que es culpable el ser humano y sus actividades por causa de la emisión de dióxido de carbono y otras cosas parecidas. Pero tenemos que entender, en primer lugar, que el clima siempre ha cambiado a lo largo de los últimos siglos y milenios desde el diluvio, porque vivimos ya en un clima inestable y en rebelión. Hoy en día hay una triple alianza babilónica descrita en Apocalipsis 16, 13 y 14, la triple alianza babilónica del fin, compuesta por la bestia, el falso profeta, el dragón, grandes instituciones aquí en la tierra, que juntamente quieren hacernos creer e imponer que la humanidad puede salvarse a sí misma. Es decir, en otras palabras, que de alguna manera podemos salvar la tierra. Porque todo el mundo está consciente y ve lo que está ocurriendo y los desastres que aumentan. Y de esta manera, la humanidad que no tiene la fe en el creador de los cielos y de la tierra, que nos describió todos estos eventos y los predijo de antemano, y dijo que esto iba a ocurrir antes que venga Jesucristo, toda la gente que no sabe eso y no cree en eso, obviamente está muy preocupado también y desea salvar la tierra de alguna manera para que la tierra continúe y ellos, los seres humanos, puedan seguir viviendo aquí en la tierra a largo plazo, los siguientes siglos y milenios, en pecado, siguiendo viviendo en rebelión, alejados de Dios, sin hacer su voluntad. Ahora, yo les quiero decir que salió el año 2015 una famosa carta encíclica
se llamaba Laudato Si, del Papa Francisco, justamente sobre el cuidado, como él lo expresa, de la casa común. Y esta encíclica, Laudato Si, fue enviada a todo el mundo. Muy interesante. Fue la primera encíclica mundial, es decir, fue dirigida no solo a los católicos romanos, sino dirigido a todo el mundo. No importa qué religión, qué nacionalidad, nada de eso importaba, fue un llamado a toda la humanidad. Entonces, es muy interesante que justamente en los últimos años vemos que las noticias nos hablan una y otra vez acerca de la destrucción del planeta Tierra, de que nos quedan pocos años, de que habrá extinciones masivas, de que la humanidad se puede extinguir, y muchas otras noticias realmente apocalípticas que transmiten los grandes medios de comunicación en los últimos años y décadas. Hay cientos, hay miles de noticias que realmente infunden en el ser humano un pánico en el sentido de que la Tierra se va a destruir y no hay ninguna posibilidad, a no ser que logremos revertir este proceso, lo que ellos consideran calentamiento global, el cambio climático, por nuestra culpa, según ellos, por la emisión de dióxido de carbono. Pero tenemos que entender que el dióxido de carbono, el CO2, no es un veneno, más bien es el oxígeno de las plantas. El ser humano respira oxígeno y emite al exhalar dióxido de carbono. Y las plantas toman ese dióxido de carbono, es como su oxígeno de ellos, y luego ellos emiten oxígeno. Es un hermoso círculo que Dios ha creado. Ahora, la palabra de Dios es muy clara de que después de la destrucción del planeta Tierra, Jesús nos prometió que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Es algo que nunca debemos olvidarnos. Pero después de que esto llegue a su clímax durante las 7 posteras plagas, el fin del mundo, así lo describe la palabra de Dios y el Señor Jesucristo, Dios va a recrear las cosas. Y eso es algo tan hermoso. Yo les quiero hablar de que varios profetas de la Biblia vieron los cielos nuevos y la nueva tierra. En Apocalipsis 21, 1 al 4, lo vio San Juan, vi cielos nuevos y tierra nueva. Y el profeta Isaías lo vio en el capítulo 65, versículos 17 al 25, donde también él describe los nuevos cielos y la nueva tierra que él vio, porque Dios le permitió ver en un sueño, en una visión, el futuro. Lo mismo el profeta Isaías en el capítulo 66, 22 y 23, donde decía que allá en este nuevo mundo, en este nuevo cielo, de sábado en sábado nos reuniremos, tal como los hijos de Dios aquí en la tierra ya lo estamos haciendo según la ley de Dios. También San Pedro lo vio en 2 de Pedro 3, versículo 13. Él vio también un cielo nuevo, una tierra nueva, donde reina la justicia. Pero les quiero decir, antes de todo esto, hay todavía una crisis en esta tierra, en la cual ya estamos inmersos. Yo les quiero hablar un poquito de la crisis actual de la tierra, ya que la humanidad ve que esta tierra está en grandes problemas y azotes. Hay un personaje que intenta salvar la tierra. Ese personaje es el Papa Francisco. Les quiero mostrar aquí algunos de los periódicos. Aquí Laudato Si, la encíclica ecológica, con el propósito de salvar la tierra. Ahora, eso es algo muy interesante que les voy a mostrar. Y él habla no solo de salvar la tierra, sino de que la tierra es la madre tierra. Oh, muy interesante. En unos instantes les voy a mostrar eso con más detalle. Pero primero, aquí están las
citas que les quería mostrar primero. Papa Francisco pide salvar al mundo de la destrucción. Un artículo reciente. Otro artículo. El Papa pide una revolución cultural para salvar el planeta. Bien, vamos a otro artículo. Aquí, el Papa, para salvar la casa común, necesitamos una revolución desde abajo. Y así sigue habiendo otros artículos de otros periódicos. El Papa Francisco puede ayudar a salvar la vida en la tierra. Vamos a otro. El Papa Francisco dice que llegó la hora de salvar el planeta. Y así vemos que hay un personaje que en este momento está recibiendo muchísimo apoyo a nivel mundial, a través también actualmente con la pandemia del coronavirus. Miren lo que dice este periódico, que interesante, que en la pandemia el Papa Francisco se convierte en líder mundial indiscutible. Todo lo que la Biblia, las profecías nos describían, estamos viendo que está ocurriendo. Pero ahora, ¿qué está ocurriendo? Muy importante, el Papa Francisco está relacionando ahora lo que es el cambio climático con la pandemia del COVID-19. Miren aquí este artículo muy importante. Dice, el Papa dice que la pandemia de COVID-19 podría ser una respuesta de la naturaleza al cambio climático. Eso es muy importante. En otras palabras, lo que durante muchos años, algunas décadas podríamos decir, los medios de comunicación nos están diciendo que a través del calentamiento global el mundo se va a extinguir, tenemos que revertir esto, tiene que haber cambios profundos. Ahora, con lo que surgió el COVID-19, están comenzando a relacionarlo y a decir, el COVID es consecuencia de estos problemas medioambientales. En otras palabras, nosotros somos culpables primero por el medio ambiente, por su destrucción, su contaminación, su calentamiento global, y por esa causa ahora vienen las enfermedades, como en este caso el coronavirus. Eso nos están diciendo. Nosotros, en otras palabras, somos culpables. Por lo tanto, el mundo tiene que presionar, las naciones de la tierra tienen que presionar para que se pueda revertir esta situación del cambio climático y de esta manera, de alguna manera, salvar la tierra, salvar el planeta, salvar sus habitantes, como indica aquí en estos periódicos el plan del Papa Francisco. La gran pregunta es, ¿qué dice la Biblia? La Biblia es muy clara, esta tierra como planeta, como globo, no se va a salvar. No, va a ir de mal en peor hasta llegar a su clímax en la destrucción durante las 7 posteras plagas, como hemos visto al inicio de este tema, como enseñan las profecías a lo largo de la Biblia. El diluvio, que fue el primer fin del mundo, llega a su clímax, que es el segundo fin del mundo, durante las 7 posteras plagas antes que venga Jesucristo. Pero, como vimos hace unos instantes, Dios es tan bueno que va a recrear los cielos y la tierra, porque va a ser un nuevo cielo y una nueva tierra, y todo va a ser bueno nuevamente. Las plantas, los animales, los seres humanos, viviremos felices. No habrá ya enfermedades, ni envejecimiento, ni muerte. Todo esto habrá pasado. Yo les quiero decir lo que la Biblia dice acerca de Jesús cuando Él vino aquí a la tierra. Y ahí vamos a ver y responder a la pregunta del título de este tema, ¿salvar la tierra o salvar a sus habitantes? Les quiero leer unos cuantos versículos de la Biblia. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén, qué maravilla, qué bendición. ¿Por qué vino Jesús al mundo? Para salvar a los pecadores. Juan 3, 17, 18 dice, Jesús vino a salvar, no a condenar. ¿Y salvar de qué? Salvarnos del pecado. Porque en Mateo 1, 21, cuando el ángel le dio el nombre a Jesucristo, dijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, porque Jesús significa Salvador. ¿Salvador de qué? De nuestros pecados. Para poder habitar en aquel nuevo mundo que Dios va a recrear, tal como creó este mundo hace unos 6,000 años atrás. Luego Él lo va a recrear este mundo por su palabra y todo será bueno otra vez. Va a ser como el paraíso restaurado, el jardín Edén recuperado, y eso es a donde nos dirigimos. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6, 23. Así que Jesucristo vino a salvarnos del pecado y de la consecuencia del pecado, que es la muerte. ¿Saben? Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, pero sí los enfermos. Jesús dice, yo he venido a llamar, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Lucas 5, 31 y 32. Hebreos 9, 36 dice que Jesucristo se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Oh, ¿por qué vino Jesucristo? Para destruir el pecado. ¿Y dónde se manifiesta el pecado? En la vida de los seres humanos, porque el pecado, según 1 Juan 3:4, es transgresión de la ley. Así que Jesús vino a destruir algo en nosotros. Vino a destruir en nosotros el pecado, la transgresión de la ley, la rebelión, la desobediencia hacia su voluntad. Y si eso en nuestra vida es quitado, entonces somos salvos. Y entonces podremos vivir en un mundo mejor cuando venga Jesucristo. Cuando el Señor entró en la casa de Zaqueo, en Lucas 19, encontramos que Él dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Qué hermoso! ¿Recuerdan ustedes la parábola de las 100 ovejas? 99 se habían quedado, pero una se había extraviado, una se había perdido. Y el buen pastor fue a buscar a aquella que se había perdido. Él fue a buscar y a salvar lo que se había perdido y extraviado. Y eso lo podemos aplicar a nosotros mismos. ¿Saben? La Biblia es muy clara. En Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado. Todos los seres humanos. Romanos 5:12 también. Y Romanos 3:10 y 12 dice que no hay justo ni aun uno, pues todos se desviaron, pero en Jesucristo el Señor nos rescata al arrepentimiento, a la confesión de los pecados, a la reconciliación con Dios y con los hombres. Y de esta manera, Él pagó por nosotros el precio en la cruz. Él murió en la cruz, tomó el pecado del mundo sobre sí, perdonar. Y de esta manera nosotros podemos ser habitantes del mundo venidero. El Señor Jesucristo viene muy pronto. ¿Saben? Les quiero hablar un poquito más aquí del problema del calentamiento global. También la Biblia nos habla del calentamiento global para el tiempo del fin. Pero, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el causante? ¿El ser humano por su emisión de dióxido de carbono? En Apocalipsis 16, versículos 8 y 9, nos dice lo siguiente. Durante la cuarta plaga, que está en el futuro, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol.
al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron, mintieron para darle gloria. Oh, qué interesante. Apocalipsis 16, las plagas nos habla de que no se trata del calentamiento del globo, de la tierra, sino del calentamiento del sol. El sol se va a calentar de tal manera, y últimamente en la prensa vi nuevamente varios versículos, varias noticias al respecto de que el sol está otra vez manifestándose de una manera. Esos rayos llegan al planeta Tierra, que está muy cerca, y calienta aquí más. Así que lo que está causando durante las plagas el calentamiento global va a ser el calentamiento del sol. Y no solamente esto, el Apocalipsis también aquí en las 7 posteras plagas del capítulo 16 nos describe que no solamente habrá extremos de calor, sino también de frío. Ahí nos habla en el versículo 21, en la 7ª plaga, que hubo un enorme granizo del peso de un talento. Esos son como 20 kilos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo. Tremendo. Ahora, el granizo, ¿cuándo se forma? ¿Con calor o con frío? Pues con frío. Pues aquí, en Apocalipsis 16, vemos tanto extremos de calor como extremos de frío que se van a aumentar hacia el fin de la historia humana. En algunos lugares, mucho calor. En otros lugares, mucho frío. En algunos lugares, nieve y granizo. En otros lugares, inundaciones y sequías. Oh, este mundo realmente es como un trapo desgastado, viejo, ya con mucho daño. Pero el Señor Jesús ha prometido recrear todos los cielos y la tierra. Y eso es algo tan hermoso. Al habitante de la tierra que se somete a su autoridad. Dios va a salvar a las almas que confían en Él, que se arrepienten, que desean hacer su voluntad y seguir sus mandamientos, que desean vivir en reconciliación con Dios y con el prójimo, pues la salvación será para el ser humano, no para el planeta Tierra, no. En la planeta Tierra ya conocemos su destino, está bien escrito en las profecías, está bien descrito por Jesucristo. Cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo les quiero, para terminar, contar una cosa muy importante. ¿Qué hace el Papa con su afán de salvar la tierra? Como hemos visto antes en muchos artículos, salvar la tierra, salvar la vida, salvar el planeta, con su encíclica Laudato Si. Miren lo que dice este periódico, muy importante. El nuevo pecado que el Papa Francisco propone para salvar el planeta. El Papa Francisco propone un nuevo pecado para salvar el planeta. Vamos a ver aquí otro artículo. Dice, el Papa estudia introducir el pecado ecológico en el catecismo. Esto fue a finales del año pasado. Y ahora que ya estamos en el 2020, ocurrió y ya está introducido. Daño al medio ambiente, ecocidio, por orden del Papa. El pecado ecológico ya está definido para entrar en el catecismo. El pecado ecológico. Si vamos a la encíclica Laudato Si, vamos a ver cómo lo expresa el Papa en el año 2015 para salvar la tierra. Y él dice, habla de los pecados contra la creación. Habla de la contribución al cambio climático. Habla que todos esos son pecados, es un pecado contra Dios. Dice que hoy el pecado se manifiesta en los ataques a la naturaleza. El ecocidio, el nuevo pecado. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es pecado según la Biblia?
Según la Biblia, pecado, 1 Juan 3:4, es transgresión de la ley. Y por causa de la transgresión de la ley, como vimos al inicio del tema en varios versículos, viene la destrucción del planeta Tierra, la contaminación. Todo esto es consecuencia de la transgresión de la ley. Oh, eso es muy importante. Ahora, lo mismo como el Papa, dice también el patriarca de la Iglesia ortodoxa. Lo pueden igual leer aquí en lo que es la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. El líder de la Iglesia ortodoxa griega, Bartolomé I, patriarca ecuménico, fue el primero en proclamar la degradación ecológica que es un pecado. Oh, y ahora tenemos al Papa Francisco diciendo que la destrucción del medio ambiente es un pecado grave. Ahora introducido al catecismo, el pecado ecológico, cuando la Biblia dice que el pecado es infracción de la ley divina. Y lo interesante es que justamente las grandes religiones, el catolicismo, es aquella que trajo la transgresión de la ley en primer lugar. Si ustedes comparan los 10 mandamientos de Éxodo 20 con justamente el catecismo y los 10 mandamientos que figuran ahí, verán que son muy diferentes. El catecismo y sus 10 mandamientos han sacado el segundo mandamiento fuera, aquel que prohibía la veneración de imágenes, y han cambiado el sábado y el domingo, el cuarto mandamiento. Allá en el catecismo es el tercero, porque el segundo ha sido sacado fuera. Y el 10º mandamiento ha sido dividido en 2 en el catecismo para que nuevamente sean 10. Así que el pecado grave no es la degradación de la ecología o la destrucción del medio ambiente, no, sino la transgresión de la ley de los 10 mandamientos. Y justamente esa tiene como consecuencia resultado la destrucción del medio ambiente y la degradación ecológica. ¡Wow! Esto es realmente impresionante. Y les quiero decir algo más. Nosotros creemos que existe un Dios creador de los cielos y de la tierra. Lo podemos encontrar en la Biblia desde el primer versículo hasta el último. Siempre habla del Dios creador de los cielos y de la tierra, que hizo todo en 6 días y en el 7º descansó. Hizo las plantas, los animales, el ser humano, hizo el cielo, la tierra, los astros, el agua, el mar, las fuentes de las aguas. Hizo todo. Es el creador. Nos dio la vida y nos dio su ley. Y él mismo vino aquí a la tierra a través del ministerio de Jesucristo, que vino para morir por nosotros en la cruz y luego ascender nuevamente al cielo para volver a sentarse en su trono. ¡Qué impresionante! Dios hizo todo. Jesucristo hizo todo. A Él solamente debemos adorar. Solo al Dios creador de los cielos y de la tierra. El que hizo el sol, la luna, las estrellas, el agua, las plantas, los animales, el ser humano. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Quiero decirles que en este su afán del Papa Francisco, con su encíclica Laudato Si, él habla una y otra vez de esto. Miren, aquí en el periódico. Nuestra Madre Tierra, nuevo libro del Papa sobre la crisis medioambiental. Nuestra Madre Tierra. Muy interesante. Antes hablaban de nuestra Madre de los cielos, refiriéndose a la Virgen María. Miren aquí, Laudato Si. La Madre Tierra y el cuidado de la casa común. Él dice, todos vivimos juntos en este planeta Tierra. Es nuestra casa común. No importa de qué nacionalidad ni de qué religión seas. Por lo tanto, todos juntos tenemos que unirnos para salvar la Tierra. Ese es el propósito. Y sigue aquí. Miren aquí. Otro periódico. Laudato Si, recitada en décimas, de la hermana y la madre tierra. ¿Qué está diciendo aquí? ¿La hermana y la madre tierra? Oh, eso suena bastante pagano.
Miren este otro periódico también respecto a la encíclica del Papa, la lucha por la madre tierra y la contribución de Laudato Si. ¿Se dan cuenta una y otra vez? La madre tierra, la hermana. Laudato Si, una vez más. Encíclica ecológica Laudato Si, el abrazo del Papa a la madre tierra. ¡Wow! ¿Qué está ocurriendo aquí? Y ahora les quiero leer directamente de la carta Laudato Si en la introducción. Esto ustedes lo pueden leer directamente de la página oficial del Vaticano. De ahí lo he impreso yo. ¿Está? Y en básicamente la primer párrafo, casi primera frase de Laudato Si dice: la hermana, nuestra madre tierra. ¡Wow! Y un poquito más allá, en el párrafo número 92 de Laudato Si, les voy a leer lo que he marcado aquí. Con tierno cariño al hermano sol, a la hermana luna, al hermano río y a la madre tierra. Lo que vemos aquí es profundo paganismo. Madre sol, hermano sol, hermana luna, hermana río, madre tierra. Quiero decirles, para ir concluyendo, ¿qué es lo que dice el diccionario? El diccionario dice acerca de la madre tierra, que es una diosa madre, que sirve como deidad de fertilidad en general. En algunas culturas además es representado como la madre tierra. La divinidad de la Pachamama, la madre tierra, representa la tierra. Oh, la madre tierra, la deidad de la fertilidad. Al decir nosotros madre tierra, asumimos que existe también un padre sol. El padre sol que con sus rayos fertiliza la madre tierra para que ella pueda producir y hacer crecer sus plantas, para que pueda haber vida en la tierra. Así que aquí estamos en el campo del más profundo paganismo. Si decimos madre tierra, decimos implícitamente Padre Sol. Madre tierra, Padre Sol. Oh, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Quién es el Padre? Es el Padre Dios, el Santo Padre, el Creador de los cielos y de la tierra. Dios Padre. Él es el que ha dado vida a esta tierra, no el Sol. Dios sí creó el Sol como un astro y lo colocó ahí para que cumpliese ciertas funciones, como dar luz, fotosíntesis, calor al planeta Tierra. Muy bien, Dios lo puso ahí para que cumpla funciones. Pero el Sol no es el Padre Sol. Y la Tierra no es la Madre Tierra. Aquí estamos en el campo del profundo paganismo. Oh, queridos amigos, el Dios Sol del paganismo, el Padre Sol, con su Madre Tierra, es que él que también tiene un día, el día del sol, el falso día de reposo, el antiguo día del sol babilónico, que luego su nombre fue cambiado de dies solis en dies dominicus, de día del sol en día domingo. Es el día antiguo del profundo paganismo que fue recubierto con un manto de aparente cristiandad. Pero hoy en día el Papa Francisco, al hablar de la Madre Tierra, al hablar de poder él imponer nuevos pecados, él definir qué es pecado, no. La Biblia dice que Dios es el que puede definir qué es pecado, pero el Papa es el anticristo. Se hace pasar por Dios y dice, el nuevo pecado es el ecocidio. Cuando en la Biblia dice que el pecado es la transgresión de la ley, y justamente Roma transgredió, y que por esa causa vienen
todos los problemas medioambientales y la destrucción de la tierra. Y luego dice el Papa de que debemos salvar la tierra, cuando la Biblia en ningún lugar habla de que tenemos un mensaje que proclamar que esta tierra de alguna manera se va a salvar. No, los habitantes de la tierra se van a salvar, pues esta tierra tiene un fin, el fin del mundo. Jesús habló de eso, las profecías, los discípulos, patriarcas, profetas, todos hablaron de esto, pero que luego habrá la recreación, nuevos cielos y nueva tierra. Y luego el obispo de Roma, el Papa, habla con su Laudato Si de la Madre Tierra, indirectamente también del Padre Sol, profundo paganismo, y muy pronto con la intención de salvar la tierra. ¿Qué es lo que se vendrá? Se vendrá la imposición del día del sol para salvar la Madre Tierra, según sus conceptos. En otras palabras, Apocalipsis 3 está muy cerca, ahí nos habla de la imposición de lo que es el día de domingo, que en realidad eso es la transgresión de la ley, a los habitantes de la tierra. Pero nosotros, ¿dónde debemos estar? Nosotros debemos estar entre aquellos que hacen caso al Dios creador de los cielos y de la tierra y que se dan cuenta de los grandes engaños mundiales. Nosotros debemos proclamar: Cristo viene pronto. Pide perdón de tus pecados. Reconcíliate con Dios. Él te va a salvar de tus pecados. Él te va a salvar. Y ya no tendrás que morir, sino podrás vivir por siempre. Él ya ha pagado por nuestros pecados. Él ya ha pagado nuestra culpa. Amén, hermanos. Qué hermoso es esto. Así que cuando el Papa Francisco habla ante las Naciones Unidas, ante el Congreso de los Estados Unidos, ante la Unión Europea, donde están reunidos todos los reyes de la tierra y sus representantes de todas las naciones y de todas las religiones. Qué tristeza, ni una vez habla de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, ni una vez habla de Jesucristo, ni una vez habla de que Cristo está por venir, que las profecías se están cumpliendo. No, es todo un discurso para Él imponerse aquí en la tierra, Él como el Salvador del mundo, con su profundo paganismo, con su transgresión de la ley, con su forma de imponerse como si Él fuese Dios, diciendo cuál es el nuevo pecado. Ahora les pregunto, hoy en día, en este problema del COVID-19, nos están hablando, he visto en muchos lugares, del atentado contra la salud pública. Si no haces caso a las ordenanzas de los gobiernos, entonces habrá multas, puede ser de dinero, puede haber encarcelamiento y puede haber el inicio de procesos penales por atentado contra la salud pública. Por lo tanto, todos bien sometidos a la autoridad, porque nadie quiere ir a la cárcel, ni quiere pagar multas, ni quiere una denuncia por atentar contra la salud pública. Esas son las palabras, así habla. Atentar viene de atentado. Los que atentan contra la salud pública serán terroristas, porque cometen atentados contra la salud pública. Ahora, el siguiente paso que se viene es los atentados contra el medio ambiente, los atentados contra el planeta Tierra. El que no hace caso a las instrucciones que se vendrán para salvar la Tierra y salvar el mundo, habrá multas de dinero, habrá encarcelamiento y habrá también atentado contra el medio ambiente. A los que no hacen caso a todas las reglamentaciones que se vendrán en un cercano futuro. Ahí estamos en pleno contexto del tiempo del fin, pleno contexto de la imposición de la marca de la bestia, de la secuencia de leyes dominicales del fin, de esta pareja pagana de la Madre Tierra y el Padre Sol, que está siendo implementado a nivel mundial. Queridos hermanos y amigos que nos han visto, que Dios les bendiga.
Ojalá pudimos abrir ojos de algunas personas que no conocían esos temas de que Cristo viene pronto, hay que prepararse, hay un hermoso futuro por delante. La recreación, viviremos por siempre en un mundo mejor, donde reina la justicia, dice la Biblia, donde los animales jugarán juntos, donde ya no habrá muerte, ni enfermedad, ni violencia, ni injusticia, ni engaño, ni nada de esas cosas. Viviremos felices juntos con nuestro Creador. Todos los que hemos creído en las Sagradas Escrituras. A lo largo de los siglos y de los milenios habrá la resurrección. Se volverán a unir aquellos que se perdieron aquí en la tierra. Oh, será hermoso. Yo les hago una invitación a todos ustedes a reconciliarse con Dios, con el Creador. Cristo viene pronto. Vemos eventos finales en la recta hacia el retorno de Jesucristo. Todo el panorama profético se está cristalizando. Los actores proféticos están tomando su rol, se están posesionando. No falta mucho. Debemos proclamar que Cristo viene pronto, prepararnos, reconciliarnos con Dios, con el prójimo, evitar ser parte de la destrucción del planeta. Nosotros debemos evitar en lo posible la contaminación y contaminar tanto el medio ambiente como nuestras propias vidas. Lo que comemos nos puede intoxicar y contaminar, así que evitemos cosas que nos hacen daño. Lo que vemos, escuchamos, hacemos, nos puede también intoxicar espiritualmente, moralmente. Debemos evitar esas cosas para no ser parte de aquellos que destruyen la tierra. Eso es tan importante. Que Dios nos bendiga. Y a todos aquellos que ya conocían estos temas proféticos, que Dios nos bendiga a despertar más. Hay que proclamar estas verdades. Cristo viene pronto. Que Dios nos bendiga. Yo quisiera que terminemos con una oración. Ahí donde estamos podemos inclinar el rostro y orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por lo que pudimos estudiar. Tu palabra es clara. Las señales son claras. Todo es claro. Solo falta investigar y estudiar y tomar nuestra posición correcta en el lado correcto con el Dios creador de los cielos y de la tierra, Señor. Ayúdanos a reconciliarnos contigo y con el prójimo. Ayúdanos para que nosotros seamos salvos. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Son de trompetas que anuncian la luz. Cristo muy pronto vendrá. A la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto